Muy bien, muchachos. Entonces, el tema a trabajar el día de hoy es la República Aristocrática, ¿no? Ahí estoy un ratito agrandando la pantalla. República Aristocrática, el nombre por ahí puede ser un tanto, no lo sé, profesor, el nombre, primera vez que escucho tal vez a alguno de ustedes, pero este fue un periodo de la historia del Perú que abarcó entre los años 1895 a 1919, 24 años. República Aristocrática, también lo llaman, como ves en pantalla, segundo civilismo, así también lo llaman. República Aristocrática. ¿Cómo dijo por ahí? Gobierno de los... Ya me había dado la respuesta, dígamelo por favor, creo que dijo gobierno de los civilistas. Es así, ¿verdad? Claro. República Aristocrática o segundo civilismo. ¿Recuerda usted que hemos hecho anteriormente el primer civilismo? ¿Recuerda? En el primer civilismo, ¿quién gobernaba? ¿O cuál era el partido político predominante? ¿Recuerdan? Miguel Iglesias. Miguel Iglesias. No, eso es segundo militarismo, eso es reconstrucción nacional, segundo militarismo. Me refiero más atrás. Primer civilismo, ¿recuerda usted? Primer civilismo, esa palabra civilismo, primer civilismo. Ahí gobernaba, por ejemplo, Manuel Pardo y Barreda. No, perdón, Manuel Pardo y Lavalle, el primer civilismo, el primer presidente civilista del Perú. ¿Por qué, profesor? ¿Qué de especial tiene civilista que predomina el partido civil? Acá se da la predominancia y la importancia del partido civil, niños, el partido civil. Ya tuvimos un primer civilismo antes, con Manuel Pardo y Lavalle, iniciando el primer civilismo. Ahora vamos a tener un segundo civilismo. Si en el primer civilismo, muchachos, predominó el partido civil, en el segundo civilismo, ahora, ¿qué partido político va a predominar? Ahí predomina nuevamente el partido civil. El partido civil una vez más va a llegar al poder. Por eso hablamos de un segundo civilismo. Esto, por favor, présteme bastante atención aquí, ¿no? No quiero confundirnos, tampoco desorientarlos con la clase. Mira. Ok, bueno, buenas tardes, no se preocupe, yo también empecé un poco tarde, no hay problema, estamos apenas casi iniciando. Mire, entonces, muchachos, niños, estamos presentes aquí en el segundo civilismo o república aristocrática. Pero, profesor, ¿por qué lo llaman así? ¿Qué nombre tan raro tiene? Así lo ha puesto el historiador Jorge Basadre, así lo ha llamado, república aristocrática, bautizado así o llamado así por Jorge Basadre. ¿Pero por qué? República. Ustedes saben que es una república, ¿verdad, niños? En una república, sí. ¿Quiénes gobiernan? Presidentes. ¿Cómo son elegidos esos presidentes? Presidente y congresistas, no, por elecciones populares. En una república. Profesor. Muy bien, eso. ¿Y la palabra aristocracia qué significa? ¿Alguno tiene una idea más o menos? Aristocracia. Si yo hablo de aristocracia, ¿hablo de la clase alta o la clase baja? La clase alta. Baja. La clase alta, los aristócratas, los de la clase alta, los de la realeza, los que tienen riquezas, los que tienen comodidades, los más poderosos, a ellos se refiere con la aristocracia. Entonces, si juntamos los dos términos, la república aristocrática, ¿no? Quiere decir, en este periodo van a gobernar los más poderosos. En este gobierno van a gobernar los más ricos. En este gobierno van a gobernar los dueños de fábricas, dueños de haciendas, los que tienen los negocios aquí en el Perú. Ellos van a gobernar, la gente de la clase alta, la gente de la clase adinerada, los más poderosos del Perú, ¿no? Y en ese momento, muchachos, el Perú solamente tenía como habitantes unos 2 millones de habitantes, 2 a 4 millones de habitantes, nada más.
Profesor, ¿tan poquito? Sí, pues el día de hoy somos casi 31 o 32 millones de habitantes, ¿no? Con todo y un poquito más y los venezolanos que han llegado. Somos casi más de 30 millones de habitantes. En ese entonces solamente eran 4 millones de habitantes aproximadamente, 2 a 4. Pero solamente eran, ¿quiénes son los más poderosos? Los de la clase alta, solamente son unos cuantos, ¿verdad? Yo no puedo ser de los más, yo no puedo ser de los más poderosos, ¿no? Yo no tengo riquezas, no tengo, solamente los que viven en los distritos más ricos, los que tienen lujos, los que tienen propiedades, los que tienen carros, los que tienen mansiones, los que tienen su casa de playa, ¿no? Los grandes empresarios, ellos son los que son poderosos, ¿no? Dueños de fábricas, empresas, industrias, ellos son, ¿no? La aristocracia. Son solamente poquitas personas nada más. Esas poquitas personas son los que van a gobernar, los aristócratas del Perú. Por eso hablamos de una república aristocrática. Y casualmente, muchachos, ellos solamente eran 40 familias las más poderosas del Perú. Mira, entre los 4 millones, 4 millones de habitantes que dije, solamente algo de 40 familias eran nada más las más poderosas, las más ricas, las más adineradas. Y entre esas familias se pasaban el poder. Una de las familias más poderosas, la familia de los Candamo, la familia más poderosa y adinerada que tenía el Perú, la familia de los López Romaña, ¿no? Los Romaña, la familia los Leguía, ¿no? La familia de los Leguía, los Pardo, otra de las familias más poderosas del Perú, otra familia, los Gildemeister, ¿no? Otra de las familias más poderosas del Perú. Es como si habláramos el día de hoy de los González, los Cueva, los Gómez, ¿no? En ese entonces eran los más poderosos los Pardo, los Romaña, los Candamo, los Leguía, los Gildemeister, y así te puedo nombrar más familias. Entre ellos nada más el poder se pasa. Por eso hablamos de una república aristocrática. Entonces, entiende que es una república aristocrática. En la república aristocrática, ¿quiénes tienen el poder? ¿Los más poderosos o el pueblo? Los más poderosos. Los más poderosos. Los más poderosos. Cuando digo los más poderosos son los que tienen más riqueza, dinero, no los que no son más poderosos así como Hulk ni nada de esos. Empresas. Claro, los ricos, adinerados, prósperos, dueños de empresas, ellos. En los años de la guía. Por esa razón, niños, es que los personajes que ves acá, mira cómo se visten. Mira su vestimenta, con smoking, con su bastón en la mano, con su sombrerito, ¿no? Su sombrero de copa. Ellos no se sentían peruanos, ellos se sentían que eran de la realeza, ellos se sentían como europeos, por eso vestían así de esta forma. Ellos no se sentían peruanos, ellos no se, es más, no se consideraban peruanos, ellos fingían o decían ser de otra raza, ¿no? Porque tenían dinero, porque podían hacer lo que querían. No se sentían peruanos, ellos se sentían personas importantes. Ellos gobernaron al Perú en este periodo, los más poderosos del Perú. Ellos fueron los gobernantes en este periodo, ¿no? Entonces, la república aristocrática es eso, dice, periodo en el que predomina una oligarquía. No te confundas, oligarquía son estas personas. Oligarquía quiere decir gobierno de pocas personas. ¿Cómo es eso, profesor? Las personas más poderosas, que no son muchas, son poquitas nada más. República aristocrática, periodo o gobierno de las personas más poderosos del Perú. Nada más, muchachos. Si en el examen yo le pregunto qué es república aristocrática, gobierno en el que dominan las familias más poderosas del Perú, o gobierno en el cual el poder lo tenían los más poderosos del Perú. Nada más, muchachos, necesita decirme eso. Como primer punto, ¿no? Yo le doy un resumen en palabras sencillas de lo que está en la ficha, de lo que yo te puedo presentar aquí en la diapositiva. Periodo en el cual las personas más poderosas del Perú gobernaban. Las personas más poderosas del Perú fueron presidentes, ¿no? Vamos a ver un poquito nada más del gobierno de cada uno de ellos, porque fueron 7 gobiernos, ¿no? Los 7 no lo vamos, los 7 en detalle no podemos verlos, pero algo sí, ¿no? Algo sí. ¿Y qué más? Ellos, todas estas personas pertenecen a un partido político. Ese es el partido civil, por eso lo llamamos segundo civilismo. Todas estas personas poderosas están afiliadas, están aliadas o gobiernan con el partido civil.
Todos ellos son comerciantes, banqueros, dueños de haciendas, dueños de industrias, en fin, grandes hacendados, gente de poder, gente de poder. Y ahí tienes en pantalla quiénes son esos presidentes, esos poderosos, ¿no? Nicolás de Piérola, de la familia de los Piérola, uno de los más poderosos, los Romaña, con Eduardo López de Romaña, la familia más poderosa en el sur, los Candamo, con Manuel Candamo, presidente del Perú, representando a la familia de los Candamo. Los Candamo era la familia más poderosa en todo el Perú. Los Pardo y Barreda, los Pardo, este Pardo es el hijo del anterior presidente Manuel Pardo y Lavalle. Los Leguía, ahí está representado por Augusto B. Leguía, por ahí mencionaron el oncenio de Leguía, ¿no? El oncenio, el gobierno más largo en la historia del Perú, gobernó entre 1919 a 1930. Él fue un presidente anticivilista. Eso ya, bueno, en un futuro ya lo vas a ver. Los Billinghurst, otra de las familias más poderosas del Perú, los Benavides y Pardo y Barreda nuevamente, ¿no? En este periodo, niños, el Perú, recuerda que hemos salido de una guerra. El Perú quedó azotado con esa guerra. Pasamos por la reconstrucción, el segundo militarismo, ¿no? Y en ese periodo el Perú encontró recursos. El Perú tenía plata, ¿no? Había recursos, había petróleo en la costa norte, había caña de azúcar, ¿no? En la agricultura, había caucho, un recurso muy importante, el caucho, en toda la selva del Perú, lana en la sierra sur del Perú, el trabajo en las haciendas, la minería en la sierra central, allá en Pasco, se obtenía el cobre principalmente. Mira cuántos recursos ha tenido el Perú. El Perú es grande, el Perú tiene cantidad de recursos. Después de la guerra con Chile perdimos el guano, perdimos el salitre, pero a cambio mira lo que encontramos. Todo esto está en manos de los extranjeros. Las empresas extranjeras vinieron aquí al Perú, ¿no? Por ejemplo, empresas inglesas, empresas de Inglaterra vinieron y pusieron sus empresas para explotar el petróleo, sus empresas mineras para explotar el cobre, el oro, ¿no? De igual manera para explotar el caucho, para explotar la lana. Sin embargo, hubo gente peruana o peruanos, a ver, voy a borrar todo esto. Algunos peruanos se enriquecieron, pero principalmente con esto, con la agricultura de exportación, principalmente con el azúcar. Esto sí lo aprovecharon los peruanos. ¿Quiénes? ¿Qué peruanos aprovecharon eso, profesor? Justamente estos señores. Estos señores, ¿te acuerdas que te dije que la República Aristocrática es un periodo en el cual están gobernando los más poderosos del Perú? ¿Quiénes? Ellos, pues, ¿no? ¿Ellos de qué viven? Son comerciantes, son banqueros, son grandes industriales, pero también tienen haciendas, tierras, se dedican a la agricultura, tienen grandes tierras, ¿no? ¿Y qué cultivan, profesor, en sus tierras? Principalmente cultivan el azúcar. En sus grandes plantaciones de tierra tienen azúcar, caña de azúcar. Eso es lo principal, lo que más dinero les da. Y gracias a este producto, al azúcar, estos empresarios, estos aristócratas, estos grupos de poder, se enriquecieron con el azúcar. Por eso que a ellos, a estas personas poderosas, también los llamaban así. A ellos los llamaban los varones. Varones del azúcar. Así lo llamaban. ¿Te estoy confundiendo, niños? Sí, profe. Sí. A ver, varón o varones. Varón es un título que se le da, que se da en la realeza. Mira, si te das cuenta, varón lo he escrito con B grande. Cuando hablo varón con B chiquita, eso es lo que tú conoces como hombre, ¿no? El varón es el hombrecito. Pero varón con B grande es un título de realeza, ¿no? Un título que señala a aquellos que pertenecen a las familias más poderosas. Es decir, personas que se enriquecieron con el azúcar, principalmente. A ver, vamos a hacerlo más sencillo entonces. A ver, hasta acá, hasta acá. El tema es la República Aristocrática. En la República Aristocrática, ¿quiénes gobernaron? ¿Qué clase de personas son los que llegaron al poder? Las familias más ricas de todo el Perú. Las más, Los criollos. las más poderosas. Excelente. Hijos de españoles. A ellos también tú los vas a conocer, o cuando busques en internet tú lo vas a encontrar con el nombre de oligarquía.
oligarquía, así los van a llamar también, así los van a conocer. Estas personas, ¿a qué partido político pertenecen? ¿O a qué partido político están asociadas estas personas poderosas? Civilismo. Ex excelente, al partido civil. Estoy haciendo un repaso con lo más sencillo, lo que usted debe de saber. República aristocrática, gobiernan los más poderosos. ¿Qué partido los representa? El partido civil. El partido civil aquí va a ser el más importante. ¿Qué más, profesor? Necesito saber. Estas personas, ¿cuál es el recurso que aprovechan más? El azúcar. El azúcar, ¿no? El caña de azúcar. Nada más, muchacho. ¿Está difícil? No. Hasta acá no, ¿no? ¿O sí? No, profe. Ok, entonces, mira, entonces acá pues hay una clara división, ¿no? Por un lado está la clase alta, por otro lado está la clase baja. En la clase alta están pues los más poderosos, a ese ratito a los que te he mencionado, a los que has visto, ¿no? Esta oligarquía, esta gente, los más poderosos del Perú, ¿no? los que se enriquecen con el azúcar. Y en la clase baja está el obrero, el indígena, el campesino. Muy bien, vamos ahora sí con los gobiernos directamente antes que nos gane la hora. Y mira, acá te pongo un ejemplo en este mapa de quiénes son las familias más poderosas. Dice concentración de propiedades en pocas familias, ¿no? La familia de los Aspíllaga, los Larco, los Haragan Row, los Jaidemeister, la familia de los Leguía, los Pardo, en fin, en fin. Estas son algunos de los ejemplos de las familias más poderosas. Ellos tenían riquezas, propiedades por todo el Perú. Bueno, eso no es tan necesario que lo entiendan. Hacendados. Claro, eran grandes hacendados ellos, excelente. Eran hacendados porque tenían grandes tierras. Bien, vámonos a Esclavistas. los gobiernos. Número 1, muchachos. Gobierno de Nicolás de Piérola. Profesor, eso yo he revisado mi guía, eso no está. Muy bien, pero acá lo vamos a agregar. Solamente de él vamos a decir esto. Este es el presidente que sentó las bases de la República Aristocrática. Él sentó las bases de la República Aristocrática. Profesor, ¿qué es eso? Sentó las bases de la República Aristocrática. Es decir, él despejó el camino. Él dejó el camino, les dio facilidad para que vengan los más poderosos, para que las familias más poderosas del Perú gobiernen. Él les facilitó, ¿no? Por eso se dice que él sentó las bases de la República Aristocrática. Permitió, le dio acceso a que los más poderosos lleguen al gobierno. Muy bien. Ahora sí vamos a ver del primer gobierno de la República Aristocrática. Él es Eduardo López de Romaña. Eduardo López de Romaña. Él gobernó del año 1899 a 1903. En este periodo los presidentes solamente gobiernan 4 años. Sí. 4 años. Y muchachos, a ver, yo sé que tú prestas atención. Eduardo López de Romaña, ¿a qué partido está ligado? ¿Con qué partido llegó al poder? Al partido Civil. Con el partido civil. Él llega al poder Sí, con el verdad, partido yo le civil. dije, Luis Eduardo. Todos los gobiernos que van a llegar al poder en este periodo de la República Aristocrática es gracias al partido civil, ¿no? Es gracias al partido civil. Eso no lo vaya a olvidar, por favor. Gracias al partido civil. Muy bien. Vamos a ver ahora sus obras. Vamos a mencionar lo más importante nada más porque son muchos presidentes, ¿no? Bueno, y respetando también un poco lo que manda, dicta tú. Con él inicia la República Aristocrática, prácticamente. Con él inicia la República Aristocrática. Y bien, los de la República Aristocrática, ellos gobiernan para sí mismos. Niños, la República Aristocrática es el gobierno de los más poderosos. Por lo tanto, todas las obras que van a dar, si ellos, los de la República Aristocrática, es el gobierno de los más poderosos, las políticas y las leyes que van a dar, ¿va a estar a favor de los más poderosos o a favor de la clase baja del pueblo? Obvio que los más poderosos, profesor. Obvio Si que Obvio que a los más poderosos, profesor. Entonces, todas las leyes que vayan a dar, o la mayoría de las leyes que se van a dar, excelente, tiene que ser para... los impuestos, todo. Excelente, los impuestos. Por lo tanto, ¿no? Él dice, o ellos, ¿no?
Hay que bajar impuestos a los más poderosos porque ellos invierten en el Perú. Por lo tanto, le bajan los impuestos. ¿No? Por ejemplo, este señor López de Romaña se dedica a la agricultura, él tiene haciendas, ¿no? Y él se dedica a la agricultura, principalmente explota caña de azúcar. Y tú sabes que para la agricultura, ¿qué se necesita? Agua. Se necesita agua para regar, ¿verdad? Entonces, él dio una ley que se llama, Código de Aguas. Profesor, ¿en qué consiste esa ley? Dice la ley, si tú tienes tierras pequeñas, te corresponde poquitito de agua nada más. Si tú tienes grandes tierras, todo el agua para ti. Este señor, o estos señores los más poderosos, los de la República Aristocrática, tienen grandes tierras, ¿verdad? Claro, tienen propiedades. Los más poderosos tienen grandes tierras. Por lo tanto, ellos almacenan todo el agua, porque necesitan agua para cultivar sus productos. Por lo tanto, ¿esa ley está a favor de ellos, sí o no? Sí. Claro, por lo tanto, entonces, es así que se dio el Código de Aguas, ¿no? Una ley. Y no es la única, sino también, ¿no? Código de Aguas. También habían empresas extranjeras que van a venir aquí a explotar cobre, eso es la minería. Por lo tanto, también entonces dio un código de minería. Empresas estadounidenses. Bueno, primero fueron empresas inglesas, después más adelante van a ser empresas estadounidenses. Aquí todavía son inglesas, luego van a ser estadounidenses. Pero estos señores están también con los empresarios extranjeros y también le dan facilidades, ¿no? Como por ahí me dijeron hace ratito, no les cobran impuestos. Y para eso se dio un código de minería. ¿Qué significa eso, profesor? No les cobran impuestos en las minas. Con eso las empresas extranjeras vienen y explotan y se llevan todo el cobre del Perú, ¿no? ¿Qué más? López de Romaña tiene que favorecer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? La agricultura. Por lo tanto, fundó la Escuela Nacional de Agricultores. En ese entonces no hay agricultores, o bueno, sí hay agricultores, pero no hay agricultores profesionales. El día de hoy hay agricultores profesionales. Hay ingenieros agrónomos, ingenieros civiles que se dedican a la agricultura. Hay ingeniería que se dedica a la agricultura. Como faltaba eso, entonces lo que hace López de Romaña es fundó una Escuela Nacional de Agricultores, o la Escuela Nacional de Agricultura fue fundada por Manuel López de Romaña. Profesor, Escuela Nacional de Agricultura, ¿el día de hoy existe? Sí, pero el día de hoy esa escuela se convirtió en universidad. La Universidad de Agronomía, la Universidad Nacional Agrónoma La Molina. Se convirtió en una universidad de la cual uno puede acceder, ¿verdad? ¿Qué más? Impulsó, prácticamente dio obras para que se pueda permitir explotar, ¿no? En la selva el caucho, la minería del cobre, en la hacienda el Código de Aguas, que te comenté hace un ratito. No, dio obras para poder favorecer a su clase social, para fomentar todas las actividades económicas, todo el trabajo. Muy bien. Terminó su gobierno y sale elegido Manuel Candamo. Él es de la familia de los Candamo, la familia más poderosa del Perú. Por lo tanto, Otros civilistas. otro civilista llegó al poder también con el Partido Civil. Por lo tanto, él es el hacendado o él es el hombre más rico del Perú, o es uno de los hombres más ricos del Perú, Manuel Candamo. Mire, el hombre más rico del Perú ha llegado al poder, ¿no? Y profesor, que solamente ha gobernado un año, de 1903 a 1904. Sí. En este periodo, niños, él va a buscar, bueno, no gobernó mucho tiempo, gobernó solamente un año, pero dentro de su año de gobierno, llegó con el Partido Civil, va a intentar construir ferrocarriles. Recuerda, él es del Partido Civil, tiene que hacer obras para su propia clase, para favorecer el trabajo que hacen los de su clase. ¿Qué trabajo, profesor? La minería, ahí hay empresas extranjeras, extraen cobre, la agricultura, ¿no? Tiene que hacer actividades para favorecerlos a todos ellos. Por ejemplo,
En la minería se extraía minerales de las minas, pero esos minerales deben ser llevados hasta los puertos, ¿no? Y en aquel entonces todavía no había tantos carros, no había buses, no había camiones. ¿Cómo se trasladaba todos los minerales que son En sacados, carruaje, todo el cobre, todo el oro, en carruaje? en Dice, ferrocarril. ferrocarril, muy bien, ferrocarril. Entonces, Manuel Candamo dio una ley de ferrocarriles para que se favoreciera el uso de ferrocarriles, para que se extendiera el uso de ferrocarriles. ¿Para qué? Para favorecer la minería, para que se saque todos los recursos, todos los minerales de las minas y se lleven hasta los puertos. Y una vez en los puertos se sube a los barcos y se pueda vender y llevar toda Europa. Recuerda, todas las obras que se van a dar son a favor de su propia clase social. Y por eso es que Candamo dio la ley de ferrocarriles y así construyó inició la construcción de ferrocarriles. El ferrocarril Lima-Chorrillos, por ejemplo. Pero murió a un año de su gobierno, ¿no? Murió por enfermedad. Luego viene José Pardo y Barreda. Él llegó al poder con el Partido Civil. Partido Civil. Que él quiso cambiar de alguna manera la realidad del Perú. Él impulsó la educación. Él impulsó la educación. Se esforzó en desarrollar la educación. Él quería cambiar el nivel cultural de los ciudadanos, ¿no? Si él quiere fomentar la educación. Pero profesor, yo no creo que estuvieran la gente de la sierra. Muy bien, Ni siquiera votaban. solamente la gente en las ciudades nada más. Por eso las escuelas solamente se van a construir en las ciudades. Cuando encuentres obras y te dicen, construyó escuelas, miras qué época es, 1904, 1908, inicios del siglo XX. En aquel entonces, quédate con esta frase, todo es centralista, es decir, todo lo que se hace, toda obra que se hace es para la capital, para Lima. En aquel entonces, Lima es el Perú, Perú era Lima, nada más. Toda obra se va a hacer en la capital, excepto las que tengan que ver para explotar, ¿no? Como de la mina de Pasco se extraía cobre, oro. Ahí sí, pues las obras alcanzan a esa zona. Pero para las poblaciones campesinas, ciudades de la sierra, no. Construyó escuelas. Quería educar a la población. Construyó escuelas para profesores, para maestros. Construyó escuelas nocturnas. La educación primaria fue, a él sí recuérdalo. A él sí recuérdalo. ¿Por qué, profesor? Me debo acordar de él. Olvídate de los demás, pero de él no. Él dio o impulsó la educación. Con él tenemos por primera vez la educación gratuita, al menos en el nivel primario. Hasta entonces la educación era, ¿cómo se dice? Si tú tenías plata te educabas, si no, no. No era obligatoria. Con él, ahora sí, la educación primaria es gratis. El Estado paga la educación, así como el día de hoy la educación primaria y secundaria es gratis. Si no tienes dinero para el colegio particular, te vas a un colegio del Estado, ¿no? Y estudias, pues, primaria, secundaria. En ese entonces solamente primaria, pero solo hasta el tercer grado de primaria, nada más. Algo es algo, peor es nada. Algo es algo. Y se dice que se construyó más de 2.000 escuelas primarias, más de 2.000 escuelas primarias, más de 200 escuelas secundarias. ¿Qué más? Él se preocupó por la educación. Al menos algo bueno hicieron los civilistas con este hombre, o a través de este hombre. Él quiso seguir el ejemplo de su padre. Su padre también se preocupó por la educación cuando fue presidente, Manuel Pardo y Lavalle. Su hijo, José Pardo y Barreda, continuó el proyecto de su padre. Fundó la Escuela Normal de Varones. En esa Escuela Normal de Varones se educaba a los futuros maestros del Perú, ¿no? Lo que el día de hoy es la Universidad de La Cantuta. Fundó la Escuela Normal de Mujeres, ¿no? El Politécnico de Monterrico, donde se educa a las profesoras mujeres. La Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Y se permitió que las mujeres ingresen por primera vez a la universidad. Antes las mujeres no tenían derecho a estudiar, pero con él se dijo que las mujeres pueden ingresar a la universidad.
Y más adelante, en el oncenio de Leguía, tienes a la primera mujer profesional del Perú. Pero profesor, igual no votaba. Y, bueno, eso sí, igual las mujeres no votaban, pero al menos permitió el ingreso de... Recién las mujeres van a votar a partir del año 1950 todavía. ¿No? ¿No? Profesor, a veces siento que la independencia del Perú no fue una independencia. Es una hipocresía. No, traigo. Ya. Bueno, sí, ¿no? Yo les di, no sé si les dijo así de con otro grado, pero cuando se dio la independencia del Perú, esa independencia solamente fue para... No hubo cambios, mejor dicho, no hubo cambios, solamente se fueron los españoles, ingresaron a gobernar los criollos, nada más. Pero económicamente, socialmente no hubo cambios, porque los indígenas siguieron siendo explotados, los esclavos siguieron siendo esclavos, los únicos que se beneficiaron fueron los de la clase alta, nada más. ¿No? Muy bien, por eso tenemos una independencia incompleta por muchos, así como usted piensa eso, hay muchos estudiosos, científicos, filósofos, historiadores que opinan eso. Igual, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, José Pardo y Barreda se preocupó en el campo de la educación. Dio educación obligatoria, solamente en primaria. Creó escuelas primarias, escuelas secundarias, preparó a los maestros. Se preocupó por la educación, ¿no? Se construyó en este gobierno la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico. En aquel entonces todos los héroes que habían participado en la Guerra del Pacífico estaban en diferentes tumbas, ¿no? Lo que se hizo es construir una gran cripta, un gran mausoleo, es decir, como un palacio pequeño donde en ese mismo lugar descansan todos aquellos que participaron en la Guerra del Pacífico. Se conoce como la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico. No se compró armamento, se intentó también en este periodo. Recuerda que en este periodo, muchachos, hace ratito te dije yo que solamente se va a gobernar a favor de los más poderosos, nada más. Con eso, ¿a quién se está descuidando? Con eso, ¿quiénes no están siendo beneficiados? Los obreros ni los campesinos, el pueblo, la clase baja, niños. Profesor, ¿ellos se quedaron desamparados? Sí, no había obras a favor de ellos. Por eso es que ellos van a hacer, en este periodo hacen huelgas. Hay huelgas de obreros, levantamientos de campesinos, van a hacer desastres ellos. República Aristocrática, parte 2. Mira, acá ves un ejemplo de cómo eran las reuniones. Mira, gente de la aristocracia, la gente más poderosa reunida. Mira sus vestimentas, mira el lugar donde están, parece un palacio, ¿no? Mira cómo se viste. Y acá tenemos a Augusto B. Leguía, su primer gobierno de Augusto B. Leguía. A ver, son varios gobiernos y tal vez no te vas a acordar de muchos de ellos. Profesor, ¿qué me debo acordar? Solamente dígame lo importante. Ya te dije en López de Romaña, el primer gobierno, las obras que dio para favorecer a su clase social. Código de aguas, código de minerías, creó la Escuela Nacional de Agricultores, la Escuela Normal de Agricultores. Hemos visto a Manuel Candamo, ley de ferrocarriles, lo más importante. Pardo y Barreda, lo acabamos de ver, impulsó la educación primaria gratuita y obligatoria, educación primaria gratuita, construyó escuelas primarias, secundarias, escuela para profesores, escuela normal de varones, escuela normal de mujeres, donde ahí se preparan los futuros profesores. Lo más importante, ahora, Augusto B. Leguía, de él se puede hablar varias cosas, pero vámonos a lo más importante, ¿no? Bueno, primero lo más importante. En este gobierno, muchachos, han pasado, mira, desde la independencia del Perú han pasado 1821, estamos 1908, 1912, años que duró este gobierno. Casi 100 años y todavía no se han establecido límites, no hay límites claros con otros países.
No hay límites claros con otros países. Es por esa razón que... Es por esa razón, niños, que en este gobierno recién se van a firmar los primeros tratados de límites con otros países, ¿no? Primeros tratados limítrofes con otros países. ¿Qué tratados limítrofes, profesor? Ahí ves en un ladito, ves, por ejemplo, usted está viendo el mapita, el mapa del Perú. Ves, el mapa del Perú usted lo conoce, está pintado de amarillo, mostaza ahí, pero sin embargo ves que a un ladito hay espacio en blanco. Ese espacio en blanco representa todo lo que el Perú ha perdido como territorio, ¿no? Todo lo que el Perú perdió con territorio. Mira, por ejemplo, con Brasil, mira todo lo que le hemos regalado a Brasil. Con Brasil firmamos un tratado, ese tratado se llamó Velar de Río Branco. Y ves, con Brasil el espacio en blanco, todo ese espacio lo regalamos a Brasil, ¿eh? Lo regalamos. Lo vendió con todo y gente. Exacto, lo vendió con todo y gente. Ese territorio le pertenecía al Perú. Profesor, ¿pero por qué o qué pasó? Es que en ese entonces, recuerda que le he dicho hace ratito que estamos en plena reconstrucción nacional. Se encontró caucho y mucha gente se dedicaba a explotar esa zona, ¿no? Esa zona del caucho. Y pues también habían por el lado de Brasil empresarios, poblaciones que se dedicaban a la extracción del caucho. Y bueno, esta zona que se ve en blanco cada vez fue poblada por más y más y más y más población. Prácticamente el Perú no cuidaba sus fronteras. Por lo tanto, la población, bueno, de Brasil aprovechaba para poblar esos poblados. Entonces, cuando llegó la hora de establecer límites, Augusto B. Leguía se reunió con los brasileños y quiso establecer límites definitivos. Los brasileños no iban a entregar, pues, poblaciones con habla portuguesa, ni tampoco iba a entregar los recursos que tenían. A pesar que eran del Perú, el Perú no había cuidado, el Perú había desprotegido, el Perú prácticamente ese terreno lo tenía abandonado, ¿no? Solamente habían ahí enclaves, es decir, algunas poblaciones que se dedicaban simplemente a la extracción del caucho. Entonces, para establecer acuerdo definitivo de una vez, el Perú aceptó entregar estos territorios, como dice tu compañero, entregando incluso poblaciones o las poblaciones que vivían ahí. Mira todo lo que regalamos. ¿Qué más? Con Brasil se firmó entonces el Tratado Belardo Río Branco. Con otro gobierno, a ver, no, sería el único, al menos en este periodo. Bueno, con Bolivia firmamos el Tratado Polo Sánchez Bustamante, en el cual también entregamos territorio y pusimos de una vez, pusimos límites entre Perú y Bolivia. Recuerda, el Perú no tenía límites. Era hora de firmar límites, establecer tratados limítrofes, ¿no? Entonces se firmó en este gobierno acuerdos con Brasil y con Bolivia. Mira a Brasil todo lo que le regalamos a comparación de lo que le dimos a Bolivia. Es demasiado, profe. Así es. A Colombia también le va un profesor y los otros países, aquí también está Colombia, Ecuador y Chile. A Colombia y a Chile también le vamos a dar territorios, pero esto no se va a dar en este gobierno. Esto Leguía también lo va a hacer, pero en su segundo gobierno, en el oncenio de Leguía. En el oncenio de Leguía, más adelante cuando Leguía llega otra vez al poder, Leguía le va a regalar todo ese territorio que ves en blanco pintado a Colombia, toda esta zona, todo ello Leguía le va a regalar a Colombia. Le va a regalar, ni siquiera fuimos a una guerra, ni siquiera perdimos a una guerra. Todo esto se lo entregamos a ¿Lo Colombia. vendieron, profesor, o lo regalamos? Regalamos, se lo dimos. De igual manera con Chile, recuerde que por acá todavía había pendiente el problema de Tacna y Arica. Tacna y Arica estaban en manos de los chilenos todavía. Y bueno, Leguía más adelante resolvería eso en su segundo gobierno. Tacna para el Perú y Arica para Chile. Y así quedaría solucionado el conflicto con los chilenos. Regalamos, muchachos, me estaba preguntando por ahí, sí, bueno, es que por ahí había otros tratados e intereses de por medio.
¿no? Es decir, regalamos algo para recibir otro favor a cambio. Ah, ya. Por Por eso ejemplo, cada vez el Perú se hacía chiquito. así es, ¿no? Por ejemplo, ese territorio lo regalamos por presión de Estados Unidos. Estados Unidos nos presionó que entreguemos eso a cambio de que nos siga dando más crédito, préstamos, ¿no? Eso ya en el oncenio de ley. Bueno, entonces lo más resaltante de este gobierno de Leguía es establecimiento de límites. Empezamos con Bolivia y con Brasil, y en su segundo gobierno se va a dar límites ya con Colombia y con Chile, ¿no? Todavía el Perú no, mira, casi 100 años y el Perú no había firmado límites, ¿no? Ni siquiera cuidaba sus fronteras el Perú. Por eso es que muchos países nos han quitado territorio. Por eso es que el Perú se ha hecho chiquito. Si el día de hoy, muchachos, el día de hoy los actuales gobiernos, ves cómo gente, tú ves las noticias, tú ves cómo personas, inmigrantes de Venezuela, cruzan la frontera de manera ilegal, ¿no? Para ingresar al Perú. ¿Eso por qué se da? Porque el Estado no cuida sus fronteras. Si hoy día, 2021, no cuidamos nuestras fronteras, imagínate cómo era en ese entonces, hace casi 100 años. Mucho peor, por eso es que así, de esa manera, digamos, disimuladamente nos quitaron territorio. Siguiente Sí, pero gobierno. Profesor, porque siempre el gobierno busca su propio beneficio. Y solamente gobierna concentrándose solamente en Lima nada más, hay centralismo. Las demás ciudades no tenían desarrollo ni apoyo del gobierno, ¿sí? Solamente gobiernan todo para Lima, todas las obras para Lima. Siguiente gobierno, Guillermo Billinghurst. Este gobierno también merece atención. Muchachos, Billinghurst llegó al poder ¿con qué partido político? civil, Civil. Por lo tanto, él a favor de quién debía gobernar. de los ricos, De los soy ricos. Pero él fue una regla. hacendados. Él fue una excepción, porque las obras que él dio no fue a favor de los más ricos. Él gobernó y dio obras a favor de los más pobres, del pueblo, de los obreros. Por esa razón que él gobernó solamente Por fin. 2 años. Mira, Uno más bueno. uno más bueno. Los presidentes gobiernan solamente 4 años, pero mira su año de Pero gobierno. eso nomás duró 2 años. 1912-1914. ¿Por qué, profesor? Es que él traicionó a su clase social. No daba obras a favor de su clase social, los más poderosos, sino que daba obras a favor del pueblo. Por esa razón, su propia clase social lo sacó del poder y le dieron un golpe de Estado. Lo sacaron del poder. A este gobierno, como él es el primer presidente en toda la historia del Perú que da obras a favor del pueblo, el primer presidente que da obras a favor del pueblo, a él lo conocen como el primer presidente populista. Los anteriores gobiernos, los civilistas, los militares, ninguno ha dado ninguna obra a favor del gobierno, todos a favor de la clase alta. Los gobiernos de la República Aristocrática dan obras a favor de la clase alta. Él es el primer presidente que dio obras a favor del pueblo. Profesor, ¿qué obra a favor del pueblo dio? A ver, ya me emocioné. Por ejemplo, en aquel entonces, el obrero, el que trabaja en las fábricas. Yo te conté, él trabajaba, el obrero, el trabajador. Hoy en día, de repente, el trabajador de las empresas, de repente tienes algún tío que trabaja en alguna empresa, alguna fábrica. Ellos trabajan, tú sabes, de lunes a sábado. De lunes a viernes, 8 horas y sábados mediodía. Domingos descansas. En aquel entonces, el trabajador, ¿cuánto tiempo trabajaba? 12 horas, 14 horas, 16 horas. Trabajaban de lunes a domingo. Recibían una miseria de pago. De lunes a domingo no había feriados. Trabajaban los 365 días del año. Y los obreros siempre reclamaban, protestaban, ¿no? Por sus derechos. Entonces, él es el primer presidente, el presidente que les dio una ley a favor de los obreros. Les dijo, obreros, ustedes tienen el derecho de trabajar solo 8 horas al día. Y él dio la ley de las 8 horas. Guillermo Billinghurst, la ley de las 8 horas. ¿Para quién, profesor? Para el obrero. Eso es una obra para el pueblo. Por eso él es el primer presidente populista. Él dio la ley de las 8 horas, pero solamente para los trabajadores del Callao, nada más. Si tú trabajabas en el Callao, en el muelle Dársena del Callao, la ley era para ti. Profesor, si trabajo en otra parte del Perú, en otra parte de Lima, no, solamente él dio obra para los trabajadores del Callao.
Ah, profesor, no pasa nada con eso. No, pero al menos ha dado algo, pues, ¿no? Al menos para un pequeño grupito del pueblo, algo, ¿no? De a pocos, de algo se empieza. Es por esa razón que a él se le conoce como el primer populismo. Y este gobierno tiene un nombre propio. Algunos gobiernos están bautizados con nombres. Hay un gobierno, cuando tú vas a ver historia del Perú más adelante, vas a ver gobierno de la patria nueva, dictadura cívico-militar, el ochenio, ¿no? La primavera democrática. A este gobierno lo van a llamar, a Guillermo Billinghurst, lo conocen como el gobierno de, por aquí debe estar, en vez de escribirlo, a ver dónde está, aquí está. A este gobierno lo llaman y lo conocen como el gobierno de Pan Grande, así lo llaman, el Pan Grande. ¿Por qué lo llaman Pan Grande? Porque cuando él hacía su campaña, todos hacían, ¿no? Él se presentó a campañas, Guillermo Billinghurst decía, su principal candidato era Antero Aspíllaga, y todo el pueblo decía, ¿no? Si votan por Aspíllaga, van a tener, era una referencia, pan pequeño a 20 centavos. Pan pequeño a 20 centavos con Antero Aspíllaga. Así eran las campañas, es como en la propaganda, en la televisión te dice, vota por tal candidato, vota por este, y hay una frase. Y la frase en ese entonces, si votas por Antero Aspíllaga, tendrás pan chiquito a 20 centavos. Vota mejor por Guillermo Billinghurst, tendrás pan grande a solamente 5 centavos. ¿Qué tal la frase? ¿Y eso pasó? No, bueno, no es que sea así el precio del pan, no, sino que es una referencia, digo, ¿no? Si votas por Antero Aspíllaga, tendrás pan pequeño a 20 centavos. Si votas por Guillermo Billinghurst, tendrás pan grande a 5 centavos. Mira, pan pequeño a 20 centavos, pan grande a 5 centavos. ¿Qué prefieres? ¿Pan pequeño a 20 centavos o pan grande a 5 centavos? Pan grande, A 5 obvio, centavos. profesor. Obvio, ¿no? Pero eso no quiere decir que el pan se venda a ese precio, sino quiere decir que si votas por Aspíllaga, todo costará más caro. Es un Tampoco decir. es un decir, ¿no? Todo estará más caro, pero si votas por Billinghurst, habrá abundancia para todo el pueblo y todo a un precio muy barato. Todo estará barato en el mercado, todo está barato en las tiendas, el huevo bajará de precio, el huevo, el arroz, la leche, el azúcar, todo estará más barato. En cambio, si votas por el otro, todo estará más caro. Y bueno, profesor, ¿pasó? Sí, él es un gobierno populista, él estaba a favor del pueblo. Ahora me gana. Pero, como te dije, ¿no? Muchos no vieron, Pablo, dale pan y circo y va a estar feliz. muchos no vieron, su propia clase social no vio con éxito, o sea, no vio bien esto. No vieron bien esto. Por lo tanto, lo sacaron del poder. Fue derrocado. ¿Quién lo derrocó? Los aristócratas, el Partido Civil contrató a un militar. Él es Óscar Benavides. Óscar Benavides fue contratado por los aristócratas, por la República Aristocrática, y él sacó del poder a Guillermo Billinghurst. Y él solamente gobernó un año. Óscar Benavides gobernó un año, ves ahí 1914 a 1915. Bueno, y eso es lo principal entonces de Guillermo Billinghurst. Ahora vamos a ver Óscar Benavides. 1914, muchachos. Profesor, Dígame. ¿él fue militar? Él fue militar, claro. Es un militar que fue contratado por la aristocracia. El único, profesor, es de la Primera Guerra Mundial. Excelente. Él es un militar, fue contratado por la aristocracia y una vez que sacó del poder a Billinghurst se quedó un año gobernando. Y mira, 1914 inicia la Primera Guerra Mundial. Inicia la Primera Guerra Mundial. Lo característico entonces de este periodo es el inicio de la Primera Guerra Mundial. Profesor, pero ¿eso qué tiene que ver? El Perú no participa en la guerra, no, pero es una guerra mundial. Todo lo que pasa en esta guerra afecta a todos los países del mundo, incluido el Perú. Económicamente el Perú se va a ver envuelto en esta guerra. Económicamente el Perú va a verse afectado por esta guerra, ¿no? Como ahora nosotros vendíamos recursos, algodón, azúcar, petróleo, cobre, ahora nuestras exportaciones van a descender.
como ahora todos los países están en guerra y van a producir armas. Como producen armas, van a dejar de comprar materias primas que nosotros vendemos. Porque ahora Europa va a querer metales. Metales, armas. Nuestras exportaciones van a bajar. Nuestras exportaciones van a bajar. En ese entonces se ordenó la emisión de cheques. Esas monedas en papel, billetes, se ordenó. De alguna manera, Billinghurst tenía que apoyar a los bancos, ¿no? Tenía que apoyar a los bancos. Y el Perú también se vio envuelto en esta guerra. El Perú le declaró la guerra a Alemania. Profesor, de verdad, el Perú a Alemania, a la poderosa Alemania, sí. Pero solamente se pantalla, nada más. El Perú puede declararle la guerra a cualquiera, pero no participa pues, en la guerra. El Perú declaró la guerra a Alemania, pero por presión de Estados Unidos, ¿no? Porque los alemanes habían hundido una embarcación estadounidense, una embarcación inglesa que se llamaba Lorton. Producto de ella, muchos estadounidenses murieron. Y entonces el Perú rompió relaciones diplomáticas con Alemania por presión de Estados Unidos y le declaró la guerra a Alemania. Ni tanto, el Perú también destruyó algunos barquitos alemanes que se encontraban navegando por aquí, por el Océano Pacífico. Estaban distraídos, el Perú aprovechó y los capturó. Muy bien. ¿No fue Lusitania? ¿Cómo? ¿No fue Lusitania? Lusitania fue en la guerra. Lusitania fue en la guerra. Tiene razón. Lorton, no es tanta clase, me confundo. Lorton fue una embarcación peruana que fue hundida, ¿no? Una embarcación peruana, Lorton fue hundida. Esta embarcación peruana, ya me iluminé, esta embarcación peruana estaba navegando allá por el mar Cantábrico, por las costas de España, pero era una embarcación peruana. Esta embarcación peruana fue hundida por un submarino alemán. Los alemanes nos hundieron la embarcación, el Lorton. Producto de esto, el Perú rompió relaciones diplomáticas con Alemania, más la presión que Estados Unidos ejercía sobre nosotros. Bueno, le declaramos la guerra a Alemania, ¿no? Y nos pudimos apropiar de algunas embarcaciones alemanas. Sí, tiene razón, me corrijo ahí. Muy bien. Ahora sí, y para terminar, muchachos, estamos sobre la hora, últimos 5 minutos. Aunque ya me había pasado, bueno, empecé un poco tarde, tiene razón, ¿no? Pero ya, últimos 5. Segundo gobierno de José Pardo y Barreda. Él prácticamente enfrentó casi toda la Segunda Guerra Mundial. O pasó toda la Segunda Guerra Mundial, por lo que tuvo que, digamos, acostumbrarse, adaptarse a esta guerra, ¿no? Y a sus consecuencias. Profesor José Pardo y Barreda, ¿tú te acuerdas en su primer gobierno qué fue lo más importante de él? ¿En qué lo destacamos? En educación, ¿verdad? En la educación, claro, eso tienes que acordarte. La educación, estableció la educación primaria gratuita. Eso es lo principal, la educación primaria gratuita. Bueno, después, ¿no? Construyó escuelas primarias, escuelas secundarias, escuelas para profesores, escuelas nocturnas, escuela de artes y oficios, etcétera. En su segundo gobierno, ¿qué hizo, profesor Medina, no? En su segundo gobierno, se dio la jornada de las 8 horas de trabajo. En aquel entonces, pues los trabajadores cada vez, como ya se había dado, Billinghurst, recuerda usted, había dado ley de 8 horas, pero solamente para los trabajadores del Callao. Eso motivó que los trabajadores de todo Lima, de todo el Perú, también salieran a las calles. Los demás trabajadores también quieren sus 8 horas. Y hubo enfrentamientos violentos en las calles, el 15 de enero, 14 de enero, 13 de enero, enfrentamiento con la policía, matanzas, etcétera. Eso obligó a que José Pardo y Barrera diera la ley de las 8 horas, pero esta vez para todo el Perú. Todo trabajador del Perú ahora tiene sus 8 horas de trabajo. Tiene sus 8 horas de trabajo. Y ahora sí tenemos la ley de las 8 horas a nivel nacional desde el año de 1919. ¿No? 1919.
Y XIX. de ahí viene el onceño de Leguía, profesor. Claro, ¿no? Y después de esto, muchachos, después de esto, bueno, solamente lo más importante te estoy contando, ¿no? Lo más importante, la ley de las 8 horas de trabajo. Y bueno, en este periodo, a poco de terminar su gobierno, Leguía postula a la presidencia del Perú. Y él da un golpe de Estado, el propio Leguía. Da golpe de Estado, saca a José Pardo del poder. Y ahí vamos a entrar a otro capítulo de la historia que se llama Oncenio de Leguía, el gobierno de la patria nueva. Leguía, un presidente que odiaba, no pasaba, él odiaba, se puede decir, no, que tenía un odio, tenía un resentimiento contra los de la República Aristocrática, contra los del Partido Civil. Cuando llegó Leguía al poder, a todos estos los persiguió, los acorraló, los encarceló, a pesar que Leguía también era de la propia República Aristocrática. Pero Leguía fue un presidente anticivilista, ¿no? Pero eso ya es en otra clase. Eso ya será a los que están en quinto cuando les toque sexto de primaria, y a los que les tengan sexto de primaria cuando lleguen a cuarto de secundaria, ¿no? Porque en primero de secundaria van a trabajar todo lo que son las culturas del Perú, Chavín, Baracas, todo. Sí, profesor, porque yo quería saber de la bolsa, cuando se cayó la bolsa de valor. Claro, eso ya es en el oncenio de Leguía, ¿no? Gobernó 11 años y una de las razones por las Cuando que... culmina. Exacto, cuando cayó la bolsa de valores, el crack de Wall Street, se dio la crisis capitalista más grande en Sánchez toda la historia Cerro. del Perú. Y ahí se termina el gobierno de Augusto B. Leguía, el oncenio, ¿no? Porque ya no había créditos. Estados Unidos ya no le prestaba dinero al Perú. Y eso terminó por tumbar el oncenio de Leguía y fue reemplazado por Sánchez Cerro, ¿no? Como tú dices. Y inicia una nueva etapa, el tercer militarismo. También los grupos políticos de La Torre y Mariátegui. Ah, eso, claro, ahí ocurre eso durante el oncenio de Leguía, ¿no? En 1924 aparece el APRA con Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? En 1928 aparece José Profesor, Carlos Leguía apoyaba a Mariátegui. esos universitarios, ¿no? ¿Cómo? Leguía apoyaba a esos universitarios, ¿no? Bueno, no los apoyó, sino que Mariátegui y Haya de la Torre eran estudiantes todavía, jóvenes ellos, que constantemente estaban en contra del gobierno de Leguía. Haya de la Torre, desde la Universidad de San Marcos, hacía revoluciones con los estudiantes de la San Marcos. Mariátegui era un joven que escribía en un periódico. Y como a Leguía no le gustaba la oposición y como eran jóvenes, Leguía a todo el que se oponía a él lo encarcelaba. Pero como eran jóvenes les dio una oportunidad, les dijo, si se quedan acá se van a ir a la cárcel, yo no quiero oposición. Tienen dos opciones, se quedan acá cárcel o se van al extranjero con una beca de estudios. Y a Haya de la Torre lo mandó a México a estudiar. Y a José Carlos Mariátegui, también de igual manera, a Italia se fue a estudiar. Más adelante Pero, regresarían. profesor, ahí fue peor. Sí, porque regresarían y harían, pues, bueno, todo Comunistas. lo que sabemos con Haya de la Torre y el APRA hasta el día de hoy, y con el comunismo, cuando Mariátegui trae el socialismo acá, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Pobre Leguía. Muy bien ahí, Luis Eduardo. Sí, tiene bastante conocimiento y muy interesante para Me hablar. gusta la historia. Muy bien, muy bien. Cualquier cosita, cualquier consulta, estoy yo a su libre disposición. Ya le compartiré entonces, también tengo videos, clases sobre esos temas, también les compartiré. Dígame. Vamos yendo a la ya. ¿Cómo se llamaba la embarcación que fue destruida por los animales? Lorton, la embarcación peruana Lorton. Ah, ya, profesor. Profesor, ¿y no va a ser la aplicación? Sí, justo estoy yendo para allá, Pero, profesor, ¿quién fue el único presidente populista de la República Aristocrática? Billinghurst, habíamos dicho. Sí, voy a hacer la aplicación. Billinghurst. A ver, un ratito voy a tomar la foto asistencia.
Todos están con cámara encendida, ¿verdad? Ok. Ahí va. Un ratito. Listos. A ver, estoy dirigiéndome hacia la ficha. Creo que ya nos pasamos, no sé. De verdad creo que ya ni de la hora me he fijado ahorita. A ver. República Aristocrática, aquí está. Son las 5:30, profe. ¿A qué hora hemos empezado? 5:15, 5:20 creo. Empezamos a las 4. 4. Empezamos a las 4:10. 4:10, 4:20, 1 hora y 20. Ah, su noche. Ya. 4:20, 4:20, profesor. 4:20. Aún no entraba. 4:20 entramos. 4:20, 17 por ahí. Ya, listo. Bueno, sí nos hemos pasado un poquito, ¿no? A ver, niños. Ahí debes estar viendo la ficha, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. Actividad de aplicación, pregunta número 1. Dice, el hacendado azucarero López de Romaña llegó a la presidencia para el periodo de 1899 a 1903, gracias a la alianza entre, ahí sería entre los Periodistas y civilistas. entre los pierolistas y los civilistas. Muy bien. profe. Un ratito, vamos a. Ok. Número 2. No fue una obra del primer gobierno de José Pardo. ¿La E? Claro, reconstruyó la Biblioteca Nacional con Ricardo Palma. Eso corresponde a la reconstrucción nacional, gobierno de Miguel Iglesias. 2E. Sí, profe. 3. Hijo de Manuel Pardo, fundador del Partido Civil, cuyo programa político se basó en el respeto al orden constitucional, a las Fuerzas Armadas, la paz pública, la libertad de prensa y sufragio. Fácil. Hijo de Manuel Pardo, dice, hijo de Manuel Pardo. José Pardo y Barreda, claro, José Pardo y Barreda. 4. Fue el presidente de la República Aristocrática que murió a los pocos meses de iniciado su gobierno. ¿Recuerdan? ¿Vieron, no? Candamo. Ya termino ya. 5. Candamo. Durante la República Aristocrática, el grupo de poder fueron, fácil para ti, muchacho. Campesinos de la Sierra Central. No. ¿Obreros del Callao? Los de la República Aristocrática, los más poderosos, los que tenían tierras. Profesor, ¿puede subir? ¿Banqueros de Lima? Hacendados de la costa norte. Hacendados, profe. Sí, puede ir, vaya. 6. Los trabajadores portuarios del muelle muelle. Profesor, ¿puede leer el de la respuesta de las 5? 5C, ahí está. 6. Los trabajadores portuarios del muelle Dársena del Callao. ¿Qué consiguieron los trabajadores del muelle Dársena del Callao? Ellos lograron un reconocimiento parcial de las horas de trabajo, ¿recuerdan? 8 horas, profe, 8 horas. Las 8 horas, pero solamente al principio para ellos, es decir, para los trabajadores del Callao. Luego ya a nivel nacional. 7. En octubre de 1916, el gobierno de José Pardo rompe relaciones diplomáticas con Alemania en plena guerra mundial. Esto se debió a al hundimiento del Orton, claro, frente a las costas del mar Cantábrico en España. 7B. 8. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, el presidente del Perú era 1919. Para ese entonces Augusto B. Leguía ya había dado golpe de Estado y ya estaba iniciando el oncenio de Leguía. Ahí es entonces. Leguía. Claro. Leguía, profe. Y la número 9, no, falta una más. El fin de la República Aristocrática se dio con. Se decía a la vez. Con el inicio del siglo XX. No. ¿La B? Profesor, No, la B. ¿Estamos de Leguía? Profe.
La E. Excelente. La C, yo lo dije, profesor, yo lo dije primero, de una galarza. Ok, no se preocupen, no se preocupen, no se peleen por eso. Yo noto a todos. Número 10. El lema, un gobierno para el pueblo, por el pueblo. Y un pueblo. La C, ¿A quién? la C, William Wood. Benavides. Ay, ya lo dije, Luana Robles. El presidente ¿Puede popular. poner las 6, por favor? Profesor, ¿puede poner las 6? Ahí está. Ahí está. No se la ve, ahí está. Profesor, ¿puede poner la 8 y la 9? 8E, 9C. Muy bien, niños. Bueno, la evaluación, eso sí ya lo hacen ustedes, ¿verdad? Materias primas que se exportan. no puede explicar. Ah, la evaluación, materias primas que se exportaron en la República Aristocrática. Ya les he dicho, pues, ¿no? El petróleo, caucho, cobre, lana, ¿no? Caña de azúcar. Esas fueron las materias primas. ¿Cuáles fueron los grupos de poder económico en la República Aristocrática? Los más poderosos, ¿no? La oligarquía. La oligarquía. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la República? No puede escribir. Pero esto no es, esto es para ustedes, solamente una ayudadita, nada más. Ay, profesor, ayúdanos porque tenemos mucha tarea. No se preocupe, hasta el día de Sí, mañana todavía, profesor, nos mandaron todo. Profesor, ayúdenos. hasta el día de mañana todavía tienen. A ver, Profesor, ayúdenos. Por favor, siga ahí. Siga cortito, no copiamos. ya, entonces, número 3, ¿con qué nombre se le conoce a la República Aristocrática? Aprovechando, porque como le está diciendo usted todas las respuestas. Varones, profesor, algo así era la 3. No, era el segundo civilismo, ¿recuerda? ¿Qué historiador estableció el nombre República Aristocrática? ¿Qué historiador? Historiador famoso. Juan Coila, no, otro historiador un poco menos famoso. Él es Jorge Basadre, ¿no? Jorge Basadre, llamamos. Claro, y bueno, acá hay preguntas, ¿no? Presidente que reglamentó las huelgas, cómo se llamó el periódico que criticaba a José Pardo durante su gobierno, el lema de Guillermo Billinghurst. Esto lo encuentran en las mismas preguntas de la aplicación. Profesor, ¿cuál era de la 3 de la evaluación? De la 3 de la evaluación. Segundo civilismo. ¿Y la 2? ¿Donde la extensión está en la aplicación? ¿Donde la extensión está en la aplicación? ¿Sí? Profesor, ¿y la 2? La oligarquía. La oligarquía. Profesor, La extensión, bueno. Profesor, la 3, ¿qué dijo? Segundo ¿qué? Civilismo. Y bueno, esto ya ustedes lo pueden hacer. Bueno, acá no hay nada para dibujar. Todo para... pero profesor, usted dijo que la actividad de extensión está en la aplicación. Claro. Profesor, ¿y de la 2 de la evaluación? Grupos de poder económico, la oligarquía, ¿no? El grupo de la oligarquía, les dije. La oligarquía principalmente. La oligarquía simplemente. Con eso me doy por base. Bueno, la extensión, ustedes lo hacen, pero si tuvieran preguntas, si algo no saben o no encuentran, usted escríbame, por favor. Yo le ayudo, le doy la respuesta por interno, me escribe a mi WhatsApp, me deja mensaje en el grupo de WhatsApp, a mi WhatsApp directo, como usted quiera. Y yo le ayudo con gusto, ¿sí? Por lo tanto, nos vamos a quedar ahí, muchachos.